Millonario abandonó a su amada de forma cruel. 25 años después, quedó paralizado al verla con un joven idéntico a él en un aeropuerto. Se acercó. La estación de autobuses olía a gasolina, sudor y desesperanza. Los altavoces anunciaban salidas a lugares que no importaban, mientras la gente pasaba apresurada sin mirar a nadie a los ojos. Alma López sostenía con fuerza el asa de su maleta desgastada, como si de alguna manera pudiera evitar que el mundo a su alrededor se desmoronara. El frío de la madrugada se colaba por cada rendija de la estación, pero el hielo más grande estaba en su pecho. Raúl Mendoza estaba de pie frente a ella. Su mirada, que alguna vez fue cálida y llena de promesas, ahora era dura y distante. Se había convertido en un extraño en cuestión de días. Vestido con una chaqueta de cuero y jeans caros, tenía esa postura arrogante que había adoptado desde que su familia había intervenido en su vida. «No lo entiendes, Alma», dijo Raúl, su voz un susurro frío. «Si sigues con esto, me vas a arruinar la vida. Mi familia ya lo decidió, y yo también. No puedo quedarme aquí contigo y un...». Hizo una pausa, como si decir hijo le quemara los labios. «No puedo tener esto en mi futuro». Alma sintió una punzada en el corazón. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Respiró hondo, tratando de no quebrarse. Las palabras de Raúl se clavaban como dagas, pero ella no iba a permitir que él viera cuán profundo estaba el daño. «¿Esto?», murmuró con incredulidad. «¿Le llamas esto a tu propio hijo?». Raúl desvió la mirada, incómodo. Metió las manos en los bolsillos y pateó una piedrita del suelo. «Es tu decisión, Alma, pero no puedo ser parte de ella. Mi familia me mandará a estudiar a Estados Unidos. Tengo que aprovechar esa oportunidad. No voy a perder todo por un error». La palabra error retumbó en su mente como una campana fúnebre. Para Raúl, lo que habían compartido era un simple desliz, una equivocación que podía borrar de su historia con solo unas palabras. Pero para ella, había sido amor, un amor sincero y puro que ahora se desvanecía en el aire frío de la estación. Alma apretó los labios y sintió una oleada de enojo, no por ella, sino por el pequeño ser que crecía dentro de su vientre, que merecía un padre que lo quisiera, que luchara por él. «No necesito tu lástima, Raúl», dijo, con la voz temblando pero firme. «Si te quieres ir, vete, pero no me digas que esto es un error. Lo único que me duele es haber creído en ti». Raúl levantó la cabeza y la miró por un instante, por un segundo. Sus ojos parecieron vacilar, pero la dureza volvió de inmediato. «Es lo mejor para los dos», murmuró él. «Algún día lo entenderás». Ella negó con la cabeza. «No, Raúl. Algún día serás tú quien lo entienda». Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Caminó hacia la fila de pasajeros que esperaban su autobús, sus pasos pesados y sus hombros caídos. Cada paso era una despedida silenciosa, una forma de decir adiós a los sueños que alguna vez tuvo. Raúl se quedó en su lugar, sintiendo una incomodidad que no lograba identificar. Sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla sin realmente verla. La voz de su padre resonaba en su mente, las mismas palabras que le habían repetido una y otra vez. «No te distraigas con tonterías. Tu futuro está allá afuera, no aquí». Pero mientras miraba la figura de Alma alejándose, algo dentro de él se sentía vacío. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar el peso en su pecho. Alma subió al autobús y se acomodó en el asiento junto a la ventana. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y pesadas. Observó a través del vidrio cómo Raúl se alejaba sin voltear. Se sintió pequeña, insignificante, pero al mismo tiempo una llama de determinación se encendió en su interior. Llevó una mano a su vientre. «Vamos a estar bien», susurró. «No necesitamos a nadie que no nos quiera». El motor del autobús rugió y el vehículo comenzó a moverse. La estación se fue quedando atrás, junto con todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Las luces de la ciudad se difuminaron en la distancia mientras Alma se adentraba en lo desconocido. No sabía a dónde iba, ni qué le deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa: no volvería a mirar atrás. Raúl, por su parte, salió de la estación y se perdió entre las sombras de la madrugada. Lo que no sabía es que esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida, y que el vacío que sentía en ese momento crecería hasta consumirlo por completo. La voz de su padre aún zumbaba en su cabeza,
Mezclada con los recuerdos de Alma, la imagen de su rostro, sus lágrimas silenciosas, no se borraba. Apretó los dientes, tratando de ahogar la culpa. Se convenció de que era lo mejor, de que el futuro que le esperaba era más brillante sin los lazos que lo ataban, pero el corazón no entiende de razones. Con cada paso que daba lejos de la estación, un peso invisible lo arrastraba hacia el suelo. No se dio cuenta en ese momento, pero había dejado atrás más que una relación. Había abandonado una parte de sí mismo, una parte que jamás podría recuperar. El autobús avanzaba por la carretera oscura, dejando atrás kilómetros de recuerdos rotos. Alma se recargó en el respaldo del asiento, sintiendo cómo el vaivén del vehículo casi arrullaba sus pensamientos. A través de la ventana, las luces de los pueblos apenas eran destellos efímeros en el horizonte. No tenía un plan, solo una vaga idea de llegar lo más lejos posible de la ciudad que la había traicionado. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, pero era apenas una molestia comparada con el dolor en su pecho. Se llevó una mano al vientre y respiró profundamente. Su hijo aún no nacía, pero ya sentía una conexión profunda con él. No estás sola, se repitió mentalmente, buscando consuelo en esa simple verdad. Horas después, el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados. El autobús hizo una parada en un pequeño pueblo de calles polvorientas y fachadas desgastadas por el tiempo. La señal en la entrada decía San Rafael. No era un lugar grande ni prometedor, pero Alma sintió una extraña paz al mirar las calles silenciosas. Tal vez aquí podría empezar de nuevo, lejos del bullicio y de los recuerdos de Raúl. Tomó su maleta con una fuerza renovada y descendió del autobús. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones. Dio unos pasos indecisos y llegó hasta una plaza central. Algunos vendedores acomodaban sus puestos y una fuente antigua borboteaba suavemente en el centro. Alma sintió que el tiempo se había detenido en ese lugar. Una mujer de rostro amable y cabello canoso estaba colocando flores frescas en su puesto. Alma, nerviosa y agotada, se le acercó. «Disculpe, señora», dijo con voz suave. «¿Sabe si hay algún lugar donde pueda quedarme?» La mujer levantó la vista y le sonrió con calidez. «Claro, muchacha. La señora Rosa alquila cuartos en su casa, allá por la calle de los Naranjos. No está lejos». Señaló con un dedo arrugado una calle estrecha al otro lado de la plaza. «Si necesitas ayuda con algo más, no dudes en decirme. Mi nombre es Esperanza». «Gracias, señora Esperanza», respondió Alma, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza en su interior. «Mi nombre es Alma. Bienvenida a San Rafael, Alma. Aquí somos como una familia. Alma». Sonrió débilmente y comenzó a caminar hacia la dirección indicada. La casa de la señora Rosa era una construcción sencilla, pero bien cuidada. Con macetas llenas de flores en el pórtico, tocó la puerta con timidez y fue recibida por una mujer robusta de rostro sereno. «¿En qué puedo ayudarte, hija?», preguntó la señora Rosa, observando a Alma con curiosidad. «Necesito un lugar para quedarme, por un tiempo», respondió Alma, evitando dar más detalles de su situación. La señora Rosa asintió sin hacer preguntas. «Pasa. Aquí siempre hay espacio para quien lo necesite». Alma entró y sintió una calidez hogareña que hacía mucho tiempo no experimentaba. El cuarto que le ofrecieron era pequeño, pero limpio y acogedor. Al dejar su maleta junto a la cama, por fin permitió que sus piernas temblaran y se dejó caer en el colchón. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, y esta vez no las contuvo. Lloró por el amor perdido, por el miedo al futuro y por la criatura que dependía de ella. Cuando finalmente se secó las lágrimas, se prometió que no se permitiría más debilidades. Su hijo merecía una madre fuerte y valiente. Los días siguientes fueron una rutina de adaptación. Alma encontró trabajo en una pequeña escuela primaria del pueblo. La directora, una mujer severa pero justa, le dio una oportunidad al ver su dedicación y su necesidad de empezar de nuevo. Los niños de San Rafael eran curiosos y alegres, y aunque al principio le costó ganarse su confianza, poco a poco se convirtió en una figura querida en la comunidad. «Maestra Alma, ¿por qué no tiene esposo?», preguntó un día una niña de trenzas largas, con la inocencia típica de su edad. Alma sonrió con tristeza y respondió con suavidad: «Porque a veces el amor toma caminos diferentes a los que esperamos». La respuesta parecía bastar para los niños, pero en el fondo
Alma sentía una punzada de dolor. Cada noche, al acostarse, su mente regresaba a la estación de autobuses y al rostro de Raúl, pero cada mañana, al sentir las pataditas suaves en su vientre, recordaba su propósito. Pasaron los meses y el embarazo avanzaba sin complicaciones. La comunidad de San Rafael la arropó con cariño y ayuda desinteresada. La señora Rosa y Esperanza se convirtieron en sus amigas más cercanas, siempre pendientes de sus necesidades. Alma comenzó a sentir que, tal vez, este lugar perdido en el mapa era donde debía estar. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el cielo despejado del pueblo, Alma se recostó en su cama y habló suavemente con su bebé. No importa lo que pase, te prometo que siempre te cuidaré. No te faltará amor ni protección. Seremos solo tú y yo, pero eso será suficiente. Al decir esas palabras, sintió una paz interior que no había sentido en meses. Estaba lista para el nuevo comienzo que tanto necesitaba. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. El pequeño pueblo de San Rafael fue testigo de cómo Alma reconstruyó su vida ladrillo por ladrillo. Con una firmeza silenciosa y una dedicación incansable, su hijo, Santiago, creció rodeado de cariño, pero sin el lujo de las certezas. La figura de un padre era un espacio vacío que Alma nunca llenó con mentiras o falsas esperanzas. ¿Y mi papá cómo era, mamá?, preguntó Santiago un día mientras recogía sus juguetes. Alma se quedó quieta por un momento, con las manos deteniéndose en el aire mientras doblaba la ropa. Su corazón dolía con esa pregunta tan inocente y tan cargada de significado. Se arrodilló frente a él y le acarició el cabello oscuro, tan parecido al de Raúl, que por un instante sintió que el pasado quería colarse en el presente. Tu papá era alguien que no pudo estar con nosotros, respondió suavemente. Pero eso no importa, porque tú y yo nos tenemos el uno al otro. Santiago asintió, satisfecho con la respuesta de su madre, a su corta edad. No necesitaba más explicaciones. El amor incondicional de Alma le bastaba para sentirse completo. A medida que Santiago crecía, demostraba una inteligencia y una determinación que sorprendían a todos. Era curioso, siempre con un libro bajo el brazo o haciendo preguntas que dejaban perplejos a sus maestros. En la pequeña escuela de San Rafael, su rendimiento académico era impecable, pero más allá de los números y calificaciones, era un niño generoso y de buen corazón. Alma observaba con orgullo cómo su hijo se convertía en un joven brillante y respetuoso. Cada logro de Santiago era una recompensa silenciosa para los años de sacrificio y trabajo duro. Sin embargo, en las noches más solitarias, cuando Santiago dormía y el silencio de la casa se hacía profundo, Alma no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si Raúl hubiera elegido quedarse. El tiempo siguió su curso, y Santiago cumplió 18 años, alto, de complexión delgada pero fuerte, con unos ojos oscuros que reflejaban una mezcla de determinación y dulzura. Ya no era el niño que buscaba respuestas inocentes, sino un joven con sueños propios. Alma sentía una mezcla de alegría y melancolía al verlo prepararse para dejar el nido. «Mamá, quiero estudiar en la capital», dijo Santiago una noche mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina. Alma dejó el tenedor sobre el plato y lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Sabía que este día llegaría, pero no por eso dolía menos. «¿Estás seguro, hijo? Aquí tienes todo lo que necesitas», dijo, aunque en su interior sabía que el mundo de su hijo era más grande que San Rafael. Santiago asintió con una sonrisa decidida. «Sí, mamá. Quiero estudiar ingeniería. Quiero que estemos bien. Quiero darte una vida mejor». Alma sintió un nudo en la garganta. Se levantó y lo abrazó con fuerza. «Siempre hemos estado bien, Santiago. Pero si este es tu sueño, te apoyaré en todo lo que necesites». Durante las semanas siguientes, madre e hijo prepararon todo para su partida. Santiago fue aceptado en una prestigiosa universidad de la Ciudad de México. Alma trabajó horas extras, ahorrando cada centavo para los gastos de su hijo. La noche antes de que él partiera, Alma le entregó un pequeño sobre con billetes cuidadosamente guardados. «Es lo poco que pude juntar, pero quiero que lo tengas». Santiago tomó el sobre, pero lo dejó sobre la mesa con firmeza. «No, mamá, esto es tuyo. Yo encontraré un trabajo allá. Lo que necesito es saber que estás bien. Hijo,
Siempre estaré bien mientras tú seas feliz. Los días sin Santiago fueron largos y silenciosos. Alma continuó su rutina en la escuela y en casa, pero el vacío era imposible de ignorar. Se consolaba leyendo las cartas y mensajes que su hijo le enviaba regularmente, contándole sobre sus clases, sus nuevos amigos y sus pequeños triunfos diarios. Un día, mientras acomodaba los libros de sus alumnos en el salón, la directora se acercó con una sonrisa. «Alma, tengo algo para ti», dijo, extendiéndole un sobre. Alma lo tomó con curiosidad, y al abrirlo, encontró una carta de felicitación y una beca para maestros destacados que le permitiría asistir a una conferencia educativa en la Ciudad de México. Sus manos temblaron ligeramente al leer las palabras. Era una oportunidad para crecer profesionalmente, y lo más importante, para ver a su hijo. Esa noche, llamó a Santiago con la voz llena de emoción. «Voy a ir a la Ciudad de México. Me dieron una beca para una conferencia y podré verte». «Mamá, eso es increíble», exclamó Santiago al otro lado del teléfono. «No puedo esperar para mostrarte todo». Alma sonrió con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las piezas de su vida volvían a encajar. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese viaje traería consigo no solo reencuentros, sino también fantasmas del pasado que estaban a punto de resurgir. Raúl Mendoza observaba el horizonte de la Ciudad de México desde la ventana de su lujoso despacho en el piso 20 de su empresa. El sol de la tarde teñía de dorado los rascacielos, pero en sus ojos solo había reflejos apagados. Su oficina estaba impecable, muebles de piel, estanterías llenas de libros de negocios y diplomas que proclamaban su éxito. Todo perfectamente ordenado, frío, sin una pizca de humanidad. Con un suspiro cansado, se dejó caer en su silla giratoria de piel negra y frotó sus sienes. Acababa de terminar una reunión con inversionistas, donde las cifras eran grandes y las expectativas aún más, pero ni los números ni las felicitaciones lograban llenar el vacío que llevaba años carcomiéndole el alma. A su alrededor, el éxito material era incuestionable. Había construido un imperio financiero a base de trabajo incansable y sacrificios. Tenía todo lo que había soñado: coches de lujo, propiedades en varios países, un círculo social compuesto por empresarios influyentes y una agenda repleta de eventos exclusivos. Sin embargo, cada vez que el día terminaba y las luces de la ciudad se apagaban, el silencio de su penthouse lo recibía como un golpe en el estómago. Raúl cerró los ojos, y como si fuera una maldición, la imagen de Alma apareció en su mente. La vio claramente, con su mirada dolida y su maleta en aquella estación de autobuses. Esa última escena se repetía una y otra vez en su cabeza, como una película rota que no podía detener. Se preguntó por enésima vez qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente. «Ya basta», murmuró para sí mismo, pero su voz sonaba hueca. Se levantó de su silla y caminó hacia el minibar. Sirvió un whisky doble y lo bebió de un trago, sintiendo el ardor recorrer su garganta. El alcohol le ofrecía un escape momentáneo, pero nunca era suficiente para acallar su conciencia. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Era su madre, Victoria Mendoza, una mujer de mirada gélida y voz autoritaria. «Raúl, hijo, ¿ya confirmaste tu asistencia a la gala de caridad?», preguntó ella sin preámbulos. «Sí, mamá, ahí estaré», respondió él con tono automático. «Perfecto. No olvides que es una excelente oportunidad para relacionarte con gente importante. Ya sabes cómo funciona este mundo. Las apariencias son lo que realmente importa». Raúl apretó los labios. Las apariencias era lo único que le quedaba. Colgó el teléfono sin despedirse y volvió a mirar por la ventana. Las palabras de su madre le recordaban la razón por la que había abandonado a Alma, la presión de la familia, el miedo a arruinar su futuro. Todo eso lo había llevado a tomar una decisión que ahora pesaba como una losa. Esa noche, la gala estaba en pleno apogeo. Hombres de traje y mujeres con vestidos deslumbrantes conversaban con copas de champán en las manos. La sala del hotel de 5 estrellas estaba decorada con flores blancas y luces doradas que simulaban un cielo estrellado. Raúl se movía entre los asistentes con una sonrisa ensayada y comentarios superficiales. Era un actor en su propio teatro, interpretando el papel del empresario exitoso. «Raúl, qué gusto verte», dijo Esteban,
un colega del sector financiero, siempre tan ocupado con tus negocios. Y la familia, aún sin esposa ni hijos. La pregunta lo golpeó como una bofetada. Raúl forzó una sonrisa y respondió con ligereza. El trabajo no deja tiempo para esas cosas. Esteban rió y le dio una palmada en el hombro. Siempre tan dedicado, pero no dejes que el tiempo se te escape. La vida no es solo negocios, amigo. Raúl asintió, pero su mente ya estaba lejos. Las palabras de Esteban le resonaron más de lo que quería admitir. El tiempo se le había escapado. 18 años se habían esfumado desde aquella noche en la estación de autobuses, y con ellos, cualquier posibilidad de enmendar su error. De repente, sintió una punzada en el pecho. Era una sensación extraña, una mezcla de angustia y arrepentimiento que le robaba el aire. Se excusó rápidamente y salió a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no lo alivió. Se apoyó en la barandilla y miró las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Por un instante, dejó caer la máscara. Sus hombros se desplomaron y su mirada se perdió en el vacío. «¿Qué hice con mi vida?», susurró al viento. Nadie le respondió. El silencio fue su única compañía. Al día siguiente, Raúl despertó con la resaca de siempre, no solo de alcohol, sino de arrepentimiento. La rutina de trabajo lo esperaba, pero cada día se sentía más insostenible. Las reuniones, los contratos y las cifras ya no tenían sentido. Algo dentro de él gritaba por escapar. Se sentó en su cama, tomó su teléfono y comenzó a navegar por las noticias sin interés. De pronto, un titular llamó su atención: Conferencia Educativa Nacional en la Ciudad de México. La foto que acompañaba la noticia era de una joven sonriente que recordaba vagamente a Alma. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era ella, pero esa sonrisa despertó algo en su interior, una necesidad urgente de enfrentar el pasado. Por primera vez en años, Raúl sintió que tenía que hacer algo diferente. Quizás, solo quizás, aún había una oportunidad para encontrar lo que había perdido. La sala de conferencias del hotel en el centro de la Ciudad de México estaba llena de murmullos y expectativas. Profesores de todas partes del país se habían reunido para asistir a la Conferencia Educativa Nacional. Los pasillos olían a café recién hecho y papel nuevo. Las voces mezclaban entusiasmo y cansancio, pero había una energía contagiosa en el aire. Alma, con una carpeta bajo el brazo, respiró profundamente antes de entrar al auditorio principal. Sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y emoción. Era un honor haber sido seleccionada para participar en un evento tan importante, pero lo más especial era que, después de mucho tiempo, podría ver a Santiago. Su hijo había insistido en recogerla después de la conferencia, y esa idea le daba fuerzas para enfrentar el día. Mientras tomaba asiento en una de las primeras filas, sacó su libreta y anotó algunas ideas previas a la presentación. Su mente estaba concentrada en la conferencia, pero una inquietud inexplicable revoloteaba en su pecho. Algo en el ambiente le resultaba extraño, como si el destino estuviera preparando una jugada que ella no podía prever. Raúl, por su parte, se encontraba en una cafetería cerca del mismo hotel. Su traje gris estaba impecable, y su reloj de diseñador brillaba bajo las luces del establecimiento, pero él apenas prestaba atención a nada. Había salido de una reunión de negocios insatisfactoria y, en un impulso inexplicable, había decidido caminar sin rumbo por la ciudad. El aroma del café y el murmullo de las conversaciones lo arrullaban en una especie de trance. Se sentía desconectado, como si estuviera viviendo una vida que no era la suya. Sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, sin ánimos de revisar mensajes o correos. El mundo corporativo podía esperar. Al mirar a través de la ventana, sus ojos se fijaron en el hotel frente a él. Las puertas giratorias del lobby se movían sin cesar, dando paso a una multitud de personas que entraban y salían. Sin saber por qué, una sensación de urgencia se apoderó de él. Se levantó de la mesa, dejó un billete junto a su taza de café sin terminar y cruzó la calle hacia el hotel. Entró en el lobby con pasos vacilantes. Miró a su alrededor, buscando algo que no podía definir. Sus ojos se encontraron con una pantalla digital que anunciaba el evento del día: Conferencia Educativa Nacional. Las imágenes de profesores sonrientes y niños en aulas aparecían una tras otra. Raúl sintió un nudo en la garganta. Pensó en lo diferente que habría sido su vida si,
Años atrás, hubiera tomado otra decisión. Sus pies lo llevaron hacia el pasillo principal sin que él se diera cuenta. La puerta del auditorio estaba abierta, y un torrente de palabras y voces salía de allí. Sin pensarlo, entró. Alma estaba sentada, escuchando atentamente a la oradora en el escenario. Tomaba notas rápidas y asentía de vez en cuando. Estaba absorta en el momento, ajena a lo que sucedía a su alrededor, pero un cosquilleo en la nuca hizo que levantara la vista por un instante. Miró hacia la parte trasera del auditorio y su corazón se detuvo. Raúl estaba allí, de pie junto a la puerta, con la mirada perdida y el rostro marcado por el tiempo. Su cabello tenía algunas canas que no recordaba, y sus ojos, aunque aún oscuros y profundos, parecían llevar el peso de una vida entera. Por un segundo, Alma pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero no, era él. Un torbellino de emociones se desató en su interior. Rabia, tristeza, miedo, pero también una punzada de algo que no quería admitir. La herida que creía cerrada palpitaba con fuerza. Raúl la vio en ese mismo instante. Sus miradas se encontraron y el tiempo se congeló. No había ruido. No había gente. Solo ellos dos. Y el abismo que los separaba. Raúl sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. El pasado, que había tratado de enterrar durante años, lo había alcanzado de golpe. Alma se levantó con el corazón latiendo desbocado. Salió del auditorio sin mirar atrás, sus pasos apresurados resonando en el suelo de mármol. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa imagen que había intentado olvidar. Raúl reaccionó unos segundos después y la siguió. Sus pasos eran más torpes, como si una fuerza invisible tratara de retenerlo. La vio salir por una puerta lateral y apresuró el paso. «¡Alma!», gritó al verla detenerse junto a una fuente en el patio del hotel. Ella se giró lentamente, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Qué haces aquí, Raúl?». Su voz era firme, pero temblaba ligeramente. Raúl tragó saliva, buscando las palabras correctas, pero después de tantos años de silencio, no quedaban palabras que pudieran arreglar lo que había roto. «No lo sé», confesó con honestidad. «Solo vi tu rostro y no pude evitar seguirte». Alma lo miró con una mezcla de dolor y compasión. «Después de todo este tiempo, eso es lo único que tienes para decir». Raúl bajó la cabeza, sintiendo una vergüenza que lo consumía por dentro. «Sé que no merezco tu perdón, pero quiero entender lo que perdí». Alma lo miró por un largo momento, su respiración agitada. El pasado y el presente se mezclaban en una espiral confusa. «Hay cosas que nunca se podrán recuperar, Raúl». Él asintió lentamente, sintiendo el peso de cada una de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, una voz llamó a Alma desde el pasillo. «¡Mamá!». Era Santiago. Raúl giró hacia el sonido y su corazón se detuvo al ver al joven que se acercaba. Era como mirarse en un espejo del pasado. La verdad lo golpeó con toda su fuerza. Su hijo estaba allí, frente a él, y él ni siquiera sabía su nombre. Raúl sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Santiago se acercaba a paso firme, con una mezcla de curiosidad y preocupación en el rostro. Alto, delgado y de ojos oscuros. Su parecido con Raúl era innegable. Era como si su juventud hubiera regresado para atormentarlo. Alma respiró profundamente, tratando de recuperar la calma. No quería que su hijo presenciara una escena cargada de emociones sin explicación. No en ese momento, no sin estar preparada. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Santiago, mirando de reojo a Raúl con una expresión inquisitiva. Alma sonrió débilmente y asintió. «Sí, hijo, no te preocupes. Solo es alguien del pasado». La voz de Alma tembló apenas perceptiblemente, pero Santiago lo notó. Miró a Raúl con más atención, sus ojos analizando cada detalle del hombre que tenía enfrente. Algo en su interior le dijo que había más detrás de esa mirada cansada y esos hombros caídos. Era una sensación extraña, como si lo conociera desde siempre. «¿Quién es él?», preguntó Santiago con una voz seria y firme. Propia de alguien que había crecido sin más apoyo que el de su madre, Raúl intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por más que había cerrado tratos millonarios, enfrentado a ejecutivos implacables y dominado salas llenas de inversores, en ese momento se sentía como un niño indefenso. «Soy...». Su voz se quebró y tuvo que aclararse la garganta.
Soy Raúl Mendoza. El nombre flotó en el aire como una sentencia. Santiago frunció el ceño, tratando de recordar por qué ese nombre le resultaba familiar. No había oído hablar de él en toda su vida, pero algo en los ojos de su madre le hizo entender que este hombre era una pieza clave en el rompecabezas de su historia. Raúl Mendoza, repitió Santiago, con una mezcla de confusión y sospecha. ¿De dónde lo conoces, mamá? Alma apretó los labios y miró a su hijo a los ojos. Sabía que este momento llegaría algún día, pero nunca imaginó que sería así, inesperado, brutal, y en medio de una ciudad que los había acogido de formas distintas. Él es tu padre, dijo Alma en voz baja, casi como un susurro. Las palabras cayeron como una bomba. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente se quedó en blanco por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Miró a Raúl, buscando alguna señal de mentira, pero lo único que vio fue un hombre roto, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi padre, dijo Santiago, dando un paso atrás. Raúl extendió una mano temblorosa hacia él, como si quisiera tocar una verdad inalcanzable. Santiago, yo lo siento tanto, dijo con la voz rasgada por el dolor. Pero Santiago no se movió. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión arremolinándose en su pecho. Durante toda su vida había creído que su padre había muerto, que era solo un fantasma ausente en sus recuerdos, y ahora, este extraño aparecía de la nada, diciendo ser su padre. ¿Por qué nunca estuviste con nosotros?, preguntó Santiago con una voz que apenas ocultaba su enojo. ¿Por qué me abandonaste? Raúl cerró los ojos y dejó caer su mano. No había una respuesta que pudiera borrar el daño que había hecho. Porque fui un cobarde, confesó. Porque me dejé llevar por el miedo y la ambición. Creí que seguir adelante sin ustedes era lo mejor para mi futuro. Pero estaba equivocado. No hay un solo día en que no me arrepienta de lo que hice. Alma escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Parte de ella quería proteger a su hijo de este dolor, pero otra parte sabía que Santiago tenía derecho a conocer su verdad, por más cruel que fuera. Te fuiste sin mirar atrás, dijo Alma, su voz temblando de emoción contenida. Me dejaste sola en una estación de autobuses, con una maleta y un hijo en el vientre. ¿Y ahora vienes a pedir perdón? Raúl asintió, su rostro marcado por una tristeza profunda. No hay nada que pueda justificar lo que hice. Solo quiero que sepan que nunca dejé de pensar en ustedes. Cada éxito, cada logro, no significó nada sin ustedes a mi lado. Santiago miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. La veía vulnerable, como pocas veces en su vida, pero también veía una fortaleza que admiraba profundamente. «Mamá, ¿qué quieres que haga?», preguntó Santiago, su voz más suave. Alma respiró hondo y miró a Raúl. No sentía odio, solo una tristeza inmensa por lo que pudo haber sido y no fue. «No te pido nada, hijo. Esta decisión es tuya», respondió Alma. «Solo quiero que sepas que no importa lo que elijas. Siempre estaré contigo». Santiago miró a Raúl por última vez, evaluando al hombre que decía ser su padre. No sabía si podía perdonarlo, pero algo en su interior le decía que necesitaba tiempo para entender lo que sentía. «No sé si puedo perdonarte», dijo Santiago con honestidad, «pero sí quiero respuestas. Quiero entender quién eres y por qué decidiste abandonarnos». Raúl asintió, una lágrima escapando por su mejilla. «Te daré todas las respuestas que necesites. Solo dame una oportunidad para demostrarte quién soy ahora». Santiago asintió lentamente. No era perdón, pero era un comienzo. Alma miró a ambos, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero quizás, solo quizás, el destino les estaba dando una oportunidad para sanar. La tarde comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, mientras los tres permanecían de pie en el patio del hotel. Un silencio incómodo se había instalado entre ellos, pesado como una losa. Raúl miraba a Santiago y a Alma, sintiendo una mezcla de gratitud por tenerlos frente a él y de angustia por no saber cómo reparar lo irremediable. Santiago fue el primero en romper el silencio. «Necesito pensar», dijo con voz firme, su mirada clavada en Raúl. «No sé qué hacer con todo esto. No sé qué sentir». Alma extendió una mano y la colocó suavemente en el hombro de su hijo. «Está bien, hijo.
Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora, susurró con ternura. Vamos a casa. Podemos hablar de esto cuando te sientas listo. Raúl sintió una punzada en el pecho al escuchar la palabra casa. Era una palabra de la que se había excluido a sí mismo hacía mucho tiempo. El lugar donde debía estar no existía para él, y ahora veía lo que había perdido por su propia decisión. Santiago, dijo Raúl en un intento por retenerlo un momento más, ¿podríamos vernos mañana? Prometo no presionarte, solo quiero hablar contigo, responder tus preguntas. Santiago miró a Alma buscando aprobación. Ella asintió, su expresión serena, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Está bien, respondió Santiago finalmente. Mañana por la tarde, pero no prometo nada más que una conversación. Raúl asintió con los labios apretados, intentando contener sus emociones. Gracias, es más de lo que merezco. Santiago giró hacia su madre y, juntos, comenzaron a caminar hacia la salida del hotel. Raúl los observó alejarse, sintiendo que cada paso que daban era un recordatorio del abismo que él mismo había creado. Cuando desaparecieron de su vista, se dejó caer en una de las bancas del patio. Se pasó las manos por el rostro y respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. El viaje de regreso a su pequeño apartamento en la ciudad fue silencioso. Santiago miraba por la ventana del taxi, sus pensamientos girando a una velocidad imposible. La revelación de que su padre estaba vivo, y era aquel hombre desconocido, lo hacía sentir como si el piso bajo sus pies hubiera desaparecido. «¿Por qué nunca me dijiste, mamá?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro. Alma se estremeció, pero respondió con sinceridad. «Quería protegerte, hijo. No quería que crecieras con el peso del abandono. Pensé que sería mejor que creyeras que él no estaba en este mundo». Santiago asintió lentamente, comprendiendo aunque no le gustara la respuesta. «Pero sí está», murmuró. «Y ahora no sé qué hacer con eso». Alma le tomó la mano. «Lo que sientas está bien, Santiago. No hay una forma correcta de enfrentar esto. Solo escucha a tu corazón y decide qué es lo mejor para ti». Él apretó su mano con fuerza. La certeza del amor incondicional de su madre era lo único que lo mantenía anclado en esa marea de incertidumbre. Esa noche, Santiago apenas durmió. Se revolvía en la cama. Los pensamientos lo asfixiaban. La imagen de Raúl, de pie en el patio del hotel, con una tristeza tan evidente, se le aparecía cada vez que cerraba los ojos. Había esperado toda su vida por una figura paterna, y ahora que la tenía frente a él, no sabía si quería aceptarla. Finalmente, al amanecer, se levantó y fue a la cocina. Encontró a Alma sentada en la mesa, con una taza de café en las manos. Sus ojeras eran tan profundas como las suyas. «¿No dormiste?», dijo Santiago con voz suave. Ella negó con la cabeza y le sonrió débilmente. «Tú tampoco, ¿verdad?». «No». Santiago se sentó frente a ella y jugueteó con una cuchara. «Mamá, ¿tú crees que él realmente está arrepentido?». Alma suspiró, mirando el vapor que se elevaba de su café. «Creo que sí. Lo vi en sus ojos, en la forma en que temblaba cuando te miraba. Pero el arrepentimiento no borra el daño. Solo tú puedes decidir si quieres darle una oportunidad. No sé si puedo perdonarlo», admitió Santiago, su voz cargada de dudas. «Pero quiero entender. Quiero saber por qué hizo lo que hizo. Entonces háblale, hijo. Pregúntale todo lo que necesites. Y si decides que no quieres nada con él, está bien. Siempre será tu decisión». Santiago asintió. Por primera vez desde el encuentro con Raúl, sintió una pequeña chispa de claridad. Raúl pasó el día entero en su oficina, aunque no logró concentrarse en una sola tarea. Miraba el reloj cada 5 minutos, contando las horas hasta su encuentro con Santiago. La ansiedad le retorcía el estómago y las manos le sudaban. No recordaba la última vez que se había sentido tan vulnerable. A las 4 de la tarde, salió del edificio y caminó hacia el café donde habían acordado encontrarse. El sonido del tráfico y el bullicio de la ciudad eran solo un ruido de fondo. Se sentó en una mesa junto a la ventana, sus dedos tamborileando nerviosos sobre la superficie de madera. A las 4:30, Santiago apareció en la puerta. Vestía ropa sencilla, pero su porte reflejaba una dignidad que Raúl no podía evitar admirar. Por un instante, sintió que miraba a una versión más joven y mejorada de sí mismo.
Santiago se acercó a la mesa y tomó asiento frente a Raúl. Sus ojos eran serios, pero también había una chispa de determinación. «Bien», dijo Santiago sin rodeos. «Quiero respuestas. Quiero saber por qué me abandonaste, por qué abandonaste a mi mamá. Y quiero la verdad». Raúl respiró profundamente y miró a su hijo a los ojos. «Te prometo que no voy a esconder nada. Tienes derecho a saberlo todo». Santiago cruzó los brazos, preparándose para escuchar. Era el comienzo de una conversación que podría cambiarlo todo. Santiago observaba a Raúl con una mirada firme y expectante. La tensión entre ellos era densa, como una cuerda a punto de romperse. El murmullo del café apenas servía de fondo para el torbellino de emociones que ambos intentaban contener. Raúl respiró hondo y miró a su hijo directamente a los ojos. Sabía que no tenía derecho a pedir comprensión, pero sentía que debía empezar por la verdad, aunque fuera dura y dolorosa. «Santiago, cuando supe que tu madre estaba embarazada, tenía 18 años. Era joven, egoísta y tenía miedo», comenzó, con la voz baja y temblorosa. «Mi familia siempre me presionó para que siguiera un camino que ellos consideraban correcto. Estudiar en el extranjero, manejar los negocios familiares, ser alguien en la vida. Para ellos, cualquier desvío era un fracaso». Santiago frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. Había escuchado historias de hombres cobardes, pero nunca pensó que su propio padre se encajaría tan perfectamente en una de ellas. «¿Y nosotros fuimos un desvío?», preguntó con frialdad. Raúl cerró los ojos por un instante, como si cada palabra fuera una herida abierta. «Eso es lo que me hicieron creer. Pensé que si me quedaba con Alma y contigo, perdería todo lo que había soñado, pero lo que no entendía en ese momento era que al abandonarlos, perdía algo mucho más importante». La sinceridad en sus palabras era palpable, pero Santiago no estaba listo para bajar la guardia. Cada fibra de su ser le gritaba que no se dejara engañar, que no permitiera que una disculpa tardía borrara años de ausencia. «¿Y por qué ahora?», insistió Santiago, su voz cargada de resentimiento. «¿Por qué apareces después de 20 años? ¿Por qué no antes?». Raúl tragó saliva y su garganta se sintió como papel de lija. «Porque pasé años convenciéndome de que había tomado la decisión correcta. Me refugié en mi trabajo, en el éxito, creyendo que eso llenaría el vacío, pero nunca lo hizo. Y después de un tiempo, el miedo de enfrentar lo que había hecho se volvió más grande que el miedo que sentía aquella noche en la estación». Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras correctas. «No tienes idea de cuántas veces quise buscarte, buscar a tu madre, pero me sentía como un ladrón que no merece volver a la escena del crimen. Me decía a mí mismo que ya era tarde, que ustedes estarían mejor sin mí, que no tenía derecho a regresar a sus vidas después de lo que hice». Santiago apretó los puños bajo la mesa. La rabia y el dolor se mezclaban en su interior, luchando por salir. Miró por la ventana, buscando en el horizonte una claridad que no encontraba. «No sé si puedo perdonarte», murmuró, apenas audible. «No sé si quiero hacerlo». Raúl asintió con tristeza, su mirada clavada en sus propias manos. «No te culpo, no espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad y que, si alguna vez decides darme una oportunidad, estaré aquí, no voy a volver a huir». El silencio se instaló entre ellos, tan denso que parecía llenar cada rincón del café. Santiago respiró profundamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No quería sentir lástima por el hombre que tenía enfrente, pero algo en la voz de Raúl, en la vulnerabilidad de su postura, le hizo dudar. «¿Por qué no intentaste comunicarte con mi mamá?», preguntó finalmente, con un dejo de curiosidad en su voz. Raúl se encogió de hombros, una sombra oscura pasando por su rostro, porque cada vez que pensaba en ella, en lo que le hice, sentía una vergüenza insoportable. Temía que me odiara, que me rechazara, y sabía que lo merecía. Santiago lo miró fijamente, intentando descifrar si la culpa en sus ojos era real. No sabía qué hacer con la información que acababa de recibir. Una parte de él quería salir corriendo y dejar todo atrás, pero otra parte, pequeña y silenciosa, quería saber más. Quería entender al hombre que había sido su sombra durante toda su vida. «Mañana», dijo Santiago dudando, «mañana podríamos hablar otra vez. No prometo nada, pero quiero saber más». Raúl sintió que su corazón volvía a latir después de años de estar en pausa. Asintió rápidamente,
sin querer parecer demasiado ansioso. Por supuesto, estaré donde tú me digas. Santiago se levantó de la mesa, su expresión aún tensa. Te avisaré. Por ahora, necesito tiempo. Tómate el tiempo que necesites, respondió Raúl con voz suave. No iré a ninguna parte. Santiago dio un leve asentimiento y salió del café. El aire fresco de la tarde lo golpeó en el rostro, ayudándolo a aclarar sus pensamientos. Sentía como si hubiera cruzado una puerta hacia un mundo desconocido y peligroso. No sabía qué le esperaba al otro lado, pero por primera vez en su vida, tenía una oportunidad de descubrirlo. Raúl se quedó en su asiento, observando cómo su hijo se alejaba. Sus manos temblaban ligeramente y su pecho se sentía apretado, pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a arder. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba una oportunidad para redimirse. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento de Alma. Ella estaba en la cocina preparando café, pero sus movimientos eran automáticos. Sus pensamientos giraban en torno a los eventos de los últimos días, la aparición de Raúl, la conmoción en los ojos de Santiago y las palabras que se habían dicho una y otra vez en su mente. Santiago salió de su habitación, con ojeras evidentes bajo sus ojos oscuros. Apenas había dormido. La noche había sido una batalla constante entre la rabia, la curiosidad y un sentimiento extraño que no lograba identificar. Se sentó en la mesa de la cocina y miró a su madre, quien le sonrió con ternura, aunque su preocupación era evidente. ¿Dormiste algo?, preguntó Alma suavemente. Lo intenté, pero no dejaba de pensar en todo esto, respondió Santiago mientras se frotaba los ojos. Alma se sentó frente a él y tomó sus manos entre las suyas. No tienes que apresurarte, hijo. Nadie espera que tomes una decisión de inmediato. Santiago asintió, pero una parte de él sentía que necesitaba actuar. Sentía que si dejaba pasar más tiempo, las dudas lo consumirían. Quedé en encontrarme con él hoy otra vez, dijo en voz baja. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Quiero entender. Alma le acarició la mejilla con una sonrisa triste. Haz lo que necesites, mi amor. Solo recuerda que no estás solo en esto. Estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase. Santiago respiró profundamente y asintió. Tomó un sorbo del café y dejó que el calor le devolviera algo de calma. Miró por la ventana, observando el bullicio de la ciudad que continuaba indiferente a sus tormentas internas. Raúl se encontraba sentado en una banca del parque, donde había acordado reunirse con Santiago. Sus manos temblaban ligeramente y el peso de la incertidumbre le presionaba el pecho. Se sentía como un condenado a la espera de su sentencia. Los sonidos de los niños jugando y las parejas conversando eran solo un ruido lejano en su mente. Miraba el reloj cada pocos minutos, hasta que, finalmente, vio a Santiago caminando por el sendero. Vestía ropa sencilla, pero su porte era firme y decidido. Raúl sintió una punzada de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Ese joven, su hijo, había crecido sin él. Se había convertido en un hombre íntegro sin necesitar su guía. «Hola», dijo Santiago al llegar, su voz neutral. «Hola», respondió Raúl, poniéndose de pie. «Gracias por venir». Ambos se miraron durante unos segundos, como si estuvieran midiendo la distancia que los separaba. Finalmente, Santiago señaló la banca. ¿Nos sentamos? Claro. Se acomodaron en la banca. Mina me siento. Una brecha invisible entre ellos. Raúl no sabía por dónde empezar. Tenía tantas cosas que decir, pero cada palabra parecía inadecuada. «Quiero saber más de ti», dijo Santiago de repente. «No solo por qué nos abandonaste. Quiero saber quién eres ahora. ¿Qué has hecho todos estos años?» Raúl tragó saliva. Sorprendido por la petición. «He pasado los últimos 20 años construyendo una carrera, una vida que creí que me daría felicidad». Empezó con sinceridad, pero cada logro, cada contrato firmado, solo me hacía sentir más vacío. Me convencí de que el éxito era suficiente, pero siempre había un hueco que tenía tu nombre y el de tu madre. Santiago lo escuchaba con atención, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de emociones. «¿Y qué te hizo cambiar?», preguntó Santiago. «¿Por qué ahora sí?». Raúl miró sus manos entrelazadas y luego al rostro de su hijo. «Un día me di cuenta de que todo lo que había construido no tenía sentido si no tenía a quién dejarle un legado, a quién mirar con orgullo. El arrepentimiento me consumió, pero el miedo a enfrentar mi error me paralizaba.
No fue hasta que te vi junto a tu madre en aquella conferencia que entendí que ya no podía seguir huyendo. Santiago sintió un nudo en la garganta. La voz quebrada de Raúl, su mirada llena de dolor, eran difíciles de ignorar, pero el resentimiento seguía ahí, aferrado a su corazón como una zarza. «No sé si pueda confiar en ti», dijo con voz temblorosa. «No después de tantos años de silencio». Raúl asintió lentamente. «Lo entiendo. La confianza se gana, y sé que no merezco la tuya. Solo quiero una oportunidad para intentarlo. No espero que me aceptes de inmediato, pero quiero estar presente, si me lo permites». Santiago miró hacia el horizonte. Las palabras de Raúl eran sinceras, pero el peso de su ausencia no se disipaba tan fácilmente. Sin embargo, una pequeña parte de él quería darle esa oportunidad, aunque solo fuera para cerrar una herida que llevaba abierta toda su vida. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentarlo, pero va a ser difícil». Raúl sonrió con lágrimas en los ojos y asintió. «No espero que sea fácil. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Un silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de posibilidades, de caminos que comenzaban a abrirse lentamente. «¿Te gusta el fútbol?», preguntó Santiago de repente, intentando aliviar la tensión. Raúl se rió suavemente, sorprendido por la pregunta. «Siempre me gustó, aunque hace años que no veo un partido. Pues yo juego con mis amigos los fines de semana, si quieres. Podrías venir a vernos». Raúl sintió una chispa de alegría en su pecho. «Me encantaría». Santiago asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de reconstruir algo nuevo. El parque se vaciaba lentamente, mientras el sol descendía en el horizonte. Tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Santiago y Raúl seguían sentados en la banca, un silencio incómodo pero menos opresivo entre ellos. Por primera vez, las barreras comenzaban a resquebrajarse, aunque aún quedaban muchas heridas sin sanar. «¿Cómo era mamá cuando estaban juntos?», preguntó Santiago de repente. Su voz suave, casi temerosa. Raúl sonrió con tristeza, su mirada perdida en algún punto del pasado. Era luz, una luz que nunca creí merecer. Hizo una pausa, inhalando profundamente. Tenía una manera de hacer que todo pareciera posible. Sus ojos siempre brillaban con esa mezcla de determinación y ternura que me hacía sentir que, mientras estuviera a su lado, todo estaría bien. Santiago escuchaba en silencio, intentando imaginar a su madre en esa época, joven y llena de sueños. La mujer que él conocía era fuerte, sí, pero también había una sombra de tristeza en sus ojos, una sombra que ahora entendía mejor. Raúl continuó, su voz cargada de nostalgia. «Me enamoré de ella porque me hacía sentir libre, como si no tuviera que demostrarle nada a nadie. No le importaban las expectativas de mi familia, ni el dinero, ni el futuro que me habían trazado. Solo le importaba el presente, lo que éramos juntos». Un nudo se formó en la garganta de Santiago. La idea de que su madre había sido feliz con su padre y que todo había terminado tan abruptamente le dolía más de lo que quería admitir. «¿Y entonces por qué la dejaste?», preguntó Santiago con un filo de reproche en su voz. Raúl bajó la cabeza, su mandíbula tensa por la vergüenza. «Por cobardía, porque fui débil. Dejé que el miedo y las expectativas de mi familia me controlaran. Pensé que si seguía con ella y contigo, mi vida se arruinaría. Me convencí de que lo correcto era alejarme para seguir el camino que me habían impuesto. ¿Y valió la pena?». La voz de Santiago estaba cargada de dolor. «¿Valió la pena dejarnos para tener todo eso?». Raúl negó con la cabeza, una lágrima escapando por su mejilla. «No, nunca valió la pena. Todo lo que gané no fue más que una fachada vacía». Cada noche me quedaba en silencio en mi apartamento de lujo, preguntándome qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión, pero siempre me faltó el valor para enfrentarlo. Me odié a mí mismo por mucho tiempo. Santiago apretó los labios, luchando por contener sus propias lágrimas. Había pasado toda su vida creyendo que su padre no existía, que era un fantasma del pasado, y ahora tenía frente a él a un hombre roto, arrepentido, pero también humano. No sabía si eso lo hacía sentir mejor o peor. «Mamá nunca me habló mal de ti», dijo Santiago después de un momento. «Nunca me dijo que la habías abandonado. Solo decía que mi papá no podía estar con nosotros. Y yo asumí que estabas muerto». Raúl cerró los ojos.
su pecho oprimiéndose aún más. Ella siempre fue mejor persona que yo. Yo no habría tenido tanta dignidad. Un silencio pesado cayó entre ellos. Los recuerdos que Raúl había mantenido reprimidos durante años comenzaban a salir a la superficie, como una presa que finalmente cedía ante la presión. Recuerdo esa noche en la estación. Murmuró Raúl, su voz apenas audible. Recuerdo su cara llena de dolor, sus lágrimas silenciosas mientras me pedía que no la dejara. Y aún así, me di la vuelta y me fui. Esa imagen me ha perseguido desde entonces. Santiago sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Pensar en su madre, sola y embarazada, abandonada por el hombre que amaba, le revolvía el estómago. Ella merecía algo mejor, dijo Santiago con voz rota. Lo sé, respondió Raúl. Y tú también. Raúl se pasó las manos por el rostro, como si intentara borrar el pasado con un simple gesto. No puedo cambiar lo que hice. Santiago, ojalá pudiera, pero lo único que puedo hacer ahora es pedirte perdón y tratar de ser alguien digno de tu respeto, si alguna vez me lo permites. Santiago se levantó de la banca y dio unos pasos, intentando ordenar sus pensamientos. Miró a Raúl, quien permanecía sentado, abatido, con los hombros caídos. Era la imagen de un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo Santiago, su voz temblando. Pero quiero conocerte, quiero entender quién eres ahora. Tal vez, con el tiempo. Raúl levantó la cabeza, una chispa de esperanza en sus ojos. Eso es más de lo que jamás pensé que tendría. Gracias, hijo. Santiago asintió y metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Nos vemos el domingo en mi partido de fútbol, a las 10 en el Parque Central. No llegues tarde. Raúl sonrió débilmente, sintiendo que un pequeño rayo de luz se filtraba en su mundo oscuro. No lo haré, te lo prometo. Santiago dio un último vistazo a Raúl y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Su corazón estaba pesado, pero una parte de él sentía que había dado un paso en la dirección correcta. Quizás el camino hacia la reconciliación era largo y difícil, pero al menos había comenzado a recorrerlo. Raúl se quedó en la banca, mirando cómo su hijo se alejaba. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, pero esta vez no era solo de tristeza, era de alivio, de la posibilidad de un futuro que no creía merecer, pero que estaba dispuesto a luchar por construir. El domingo amaneció con un cielo despejado y el aire fresco típico de las mañanas de otoño. Las hojas crujían bajo los pies de quienes paseaban por el Parque Central. Santiago llegó temprano, vestido con su uniforme de fútbol, los zapatos gastados pero limpios. Sus amigos ya estaban ahí, calentando y riendo, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en su interior, listo para el partido. «Santi», le gritó Tomás, su mejor amigo, mientras estiraba los brazos. «Sí, listo», respondió Santiago, aunque su mente estaba en otra parte. Cada minuto que pasaba miraba hacia la entrada del parque. Se preguntaba si Raúl cumpliría su palabra o si lo dejaría esperando, añadiendo una nueva cicatriz a su colección de decepciones. La duda lo carcomía, pero una pequeña chispa de esperanza seguía encendida, aunque intentara ignorarla. «¿Esperas a alguien?», preguntó Tomás, notando su distracción. «Algo así», dijo Santiago, evitando profundizar en la conversación. A las 10 en punto, una figura familiar apareció en la entrada del parque. Raúl, vestido con jeans y una camisa sencilla, caminaba con pasos inseguros. Su mirada buscaba a Santiago entre los jugadores, su nerviosismo evidente. Cada paso que daba parecía un desafío, una lucha interna entre el miedo y el deseo de hacer lo correcto. Santiago lo vio, y su corazón dio un vuelco. No sabía si sentirse aliviado o más confundido aún. Respiró hondo y decidió enfrentar el momento. Levantó una mano y llamó a Raúl con un gesto. Raúl se acercó lentamente, sintiéndose como un intruso en una vida que no le pertenecía. Cuando llegó junto a Santiago, le sonrió tímidamente. «Llegaste a tiempo», dijo Santiago, intentando sonar casual. «Te lo prometí», respondió Raúl, su voz cargada de emoción contenida. «Bueno, entonces, siéntate por ahí», dijo Santiago, señalando una banca a un lado de la cancha. «No esperes un gran espectáculo». Raúl sonrió con una mezcla de alivio y ternura. «Estoy seguro de que lo harás bien». Santiago asintió y se unió a sus compañeros.
Raúl se sentó en la banca, apoyando los codos en las rodillas, sus ojos fijos en el campo. Era la primera vez que veía a su hijo en un contexto cotidiano, haciendo algo que amaba. La sensación era indescriptible: orgullo, arrepentimiento y una tristeza profunda por todos los momentos perdidos. El silbato sonó y el partido comenzó. Santiago corría por el campo con una agilidad impresionante, esquivando rivales, entregando pases precisos, gritando instrucciones a sus compañeros. Era evidente que no solo jugaba con habilidad, sino con pasión. Raúl lo observaba maravillado, viendo en cada movimiento una parte de sí mismo. ¿Ese es tu hijo?, le preguntó un hombre mayor sentado a su lado. Raúl tragó saliva y asintió. Sí, es mi hijo. Juega bien. Debes estar orgulloso. Raúl sonrió débilmente. Lo estoy, más de lo que puedo expresar. El hombre asintió y volvió a mirar el partido. Raúl sintió un peso en el pecho al darse cuenta de que esta era una experiencia que otros padres daban por sentada, pero para él era un regalo inesperado. Cada segundo en esa banca era una oportunidad que nunca pensó tener. Durante el segundo tiempo, Santiago recibió un pase largo, controló el balón con destreza y después de esquivar a 2 defensores, disparó con fuerza hacia la portería. El balón cruzó el aire y entró en la red con precisión. Sus compañeros gritaron y corrieron hacia él para felicitarlo. Santiago sonrió, pero su mirada fue instintivamente hacia la banca donde estaba Raúl. Raúl, incapaz de contenerse, se puso de pie y aplaudió con fuerza. «Bien hecho, hijo», gritó, su voz temblando ligeramente. Santiago sintió una extraña calidez en el pecho. Era la primera vez que escuchaba a su padre llamarlo hijo. Le sorprendió lo mucho que significaba esa simple palabra. El partido terminó con la victoria del equipo de Santiago. Los jugadores se dispersaron, riendo y bromeando mientras recogían sus cosas. Santiago se quitó los zapatos y caminó hacia Raúl, quien lo esperaba junto a la banca. «Jugaste increíble», dijo Raúl, con una sonrisa genuina. «Eres realmente bueno». «Gracias», respondió Santiago, secándose el sudor con una toalla. «Supongo que tengo talento para esto». Raúl rió suavemente y asintió. «Sí, definitivamente lo tienes». Por un momento, se quedaron en silencio, cada uno procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Raúl habló, su voz más seria. «Gracias por dejarme venir, Santiago. No sabes cuánto significa para mí». Santiago lo miró, y por primera vez no sintió solo rabia o resentimiento. También había compasión, una comprensión de que el hombre frente a él estaba tratando de redimirse. «Paso a paso. No sé a dónde nos llevará esto», dijo Santiago con sinceridad, «pero al menos podemos intentarlo». Raúl asintió, su pecho apretado por la emoción. «Eso es todo lo que pido, intentarlo. Vamos a casa. Mamá debe estar esperándonos para comer», dijo Santiago comenzando a caminar. Raúl lo siguió, sus pasos más ligeros que en mucho tiempo. No sabía si algún día lograría el perdón de su hijo o el de Alma, pero este pequeño paso hacia la reconciliación era más de lo que jamás había soñado. La vida les había dado una segunda oportunidad, y por primera vez estaba decidido a no desaprovecharla. La tarde se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Alma. La luz dorada bañaba las paredes desgastadas, dándoles una calidez momentánea. En la cocina, Alma terminaba de preparar una comida sencilla mientras Santiago y Raúl se sentaban a la mesa. La atmósfera era tensa pero no hostil, pero era como si todos caminaran sobre una delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. Raúl miraba a su alrededor con una mezcla de nostalgia y tristeza. Era un espacio humilde pero lleno de amor, el tipo de hogar que nunca había sabido valorar. Observó cómo Alma se movía con naturalidad por la cocina, sirviendo los platos con una sonrisa tranquila, pero sus ojos, al encontrarse con los de él, aún guardaban una distancia cautelosa. «Espero que te guste», dijo Alma con voz suave, colocando un plato frente a Raúl. «Gracias, Alma», respondió él, su voz temblorosa. «Se ve delicioso». Santiago comenzó a comer, evitando mirar directamente a su padre. La conversación avanzaba a pequeños empujones, como si cada palabra requiriera un esfuerzo titánico. Hablaban del partido, de los estudios de Santiago, de cosas cotidianas que servían para llenar los silencios incómodos. De repente,
El sonido del timbre rompió la frágil calma. ¿Esperas a alguien?, preguntó Santiago, extrañado. Alma negó con la cabeza y se limpió las manos en un trapo. Voy a ver quién es. Se dirigió a la puerta, y al abrirla, su rostro palideció. Frente a ella estaba una mujer alta, de porte elegante y mirada fría. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su traje oscuro daba la impresión de que nada en su vida estaba fuera de lugar. «Victoria», susurró Alma, sintiendo cómo el pasado se abría paso sin piedad. Raúl se levantó de inmediato al escuchar el nombre y se acercó a la puerta, su rostro endurecido por una mezcla de sorpresa y tensión. «Madre», dijo con incredulidad, «¿qué estás haciendo aquí?». Victoria Mendoza cruzó el umbral con una seguridad que parecía desplazar el aire a su alrededor. Sus ojos escudriñaron el pequeño apartamento con desdén antes de posarse en Santiago. Por un instante, su expresión se suavizó, pero fue tan rápido que apenas se notó. «Vine a llevarte de vuelta a casa, Raúl», dijo Victoria con voz firme, «y a arreglar este error de una vez por todas». Santiago sintió cómo su estómago se revolvía al escuchar esas palabras. Miró a su madre, cuyo rostro estaba tenso pero decidido. «Aquí no hay ningún error», respondió Alma con frialdad. «Este es mi hogar, y Santiago es mi hijo, no un asunto pendiente que tú puedas resolver». Victoria levantó una ceja con arrogancia. «No puedes esperar que mi familia acepte esta situación. Ya fue suficiente que nos avergonzaras hace 20 años. No permitiré que destruyas a Raúl ahora que está reconstruyendo su vida». Raúl apretó los dientes y se interpuso entre su madre y Alma. «No tienes derecho a venir aquí y hablarles así», dijo con firmeza. «Fui yo quien tomó las decisiones equivocadas. No fue Alma ni Santiago. Ellos merecen respeto». Victoria lo miró con dureza. «Siempre has sido débil, Raúl. Te dejaste llevar por sentimientos que solo te arruinaron. Ahora tienes una última oportunidad para corregir ese error. Vuelve conmigo. Olvida esto y sigue adelante». «No», respondió Raúl, su voz más firme de lo que había sido en años. «No voy a seguir huyendo. No voy a olvidar a mi hijo, Santiago», que había estado escuchando en silencio. Finalmente habló, su voz temblorosa pero llena de coraje. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó, mirando a Victoria. «Para llevarte a mi padre otra vez. Ya lo hiciste una vez. ¿No fue suficiente?». Victoria lo miró con una frialdad que helaba los huesos. «Eres un muchacho inteligente, pero no entiendes el mundo en el que vivimos. Mi familia tiene una reputación que proteger». «¿Y qué hay de mi mamá? ¿Qué hay de mí?», dijo Santiago, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Nuestra existencia es menos importante que tu estúpida reputación?». Alma se acercó y abrazó a Santiago por los hombros. «No tienes por qué escuchar esto, hijo», dijo Alma suavemente. Raúl sintió que su pecho ardía de rabia y dolor. Miró a su madre, esa mujer que lo había moldeado con una rigidez implacable. «Te equivocas, madre», dijo con voz ronca. «La reputación no es más importante que las personas que amamos. Por tu culpa, me perdí la vida de mi hijo. No voy a dejar que sigas controlando mi destino». Victoria lo miró, sus labios apretados en una línea dura. «Estás cometiendo un error», espetó ella. Raúl negó con la cabeza. «El único error fue escucharte hace 20 años. Esta vez, elijo a mi hijo, elijo a Alma. No te atrevas a volver a esta casa». Victoria pareció encogerse ligeramente, como si sus cimientos hubieran sido sacudidos. Sin más palabras, dio media vuelta y salió por la puerta. Dejando tras de sí un silencio aplastante, Raúl cerró la puerta y apoyó la frente contra ella, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Se giró hacia Alma y Santiago, sus ojos brillando por las lágrimas. «Lo siento», susurró. «No sabía que vendría. No quiero que vuelvan a pasar por esto». Alma lo miró con una mezcla de compasión y desconfianza. «Lo importante es lo que hagas ahora, Raúl, no lo que ella diga o quiera». Raúl asintió, mirando a Santiago. «No voy a ir a ninguna parte. Esta vez, lo prometo». Santiago respiró profundamente. Las palabras de su padre sonaban sinceras, pero sabía que el camino hacia la reconciliación aún sería largo y lleno de desafíos. «Está bien», dijo Santiago, con una voz que reflejaba tanto esperanza como cautela. «Veamos si puedes cumplir esa promesa». El silencio después de la partida de Victoria era pesado, como una nube espesa que llenaba cada rincón del pequeño apartamento. «Raúl»,
con la espalda aún apoyada en la puerta. Sentía cómo su cuerpo temblaba por la tensión acumulada. La confrontación con su madre lo había dejado agotado, pero también liberado de una carga que llevaba años oprimiéndole el pecho. Santiago miraba el suelo, los músculos de su mandíbula tensos. La presencia de Victoria había removido viejas heridas, pero también había arrojado luz sobre verdades ocultas, verdades que dolían. Alma fue la primera en moverse. Colocó una mano suavemente en el hombro de Santiago y lo atrajo hacia ella en un abrazo protector. «Todo está bien, hijo», susurró, aunque no estaba segura de que realmente lo estuviera. «Estamos juntos. Eso es lo que importa». Santiago respiró hondo, sintiendo el calor y la seguridad de su madre, pero su mente no podía dejar de dar vueltas. Finalmente, se separó un poco y miró a Raúl, su expresión seria pero menos fría que antes. «¿Ella siempre fue así?», preguntó Santiago. Refiriéndose a Victoria, Raúl asintió lentamente. «Siempre. Mi madre creía que el control era la única manera de asegurar el éxito, pero su idea de éxito siempre fue distinta a la mía. Me di cuenta demasiado tarde». Santiago lo observó por un momento. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban huecos difíciles de llenar. «Si sabías cómo era, ¿por qué le hiciste caso?». Su voz no era acusadora, solo buscaba entender. Raúl pasó una mano por su cabello, el peso del arrepentimiento visible en su rostro. «Porque tenía miedo. Crecí con su voz en mi cabeza diciéndome qué debía hacer. ¿Cómo debía ser? Cuando supe del embarazo de tu madre, el miedo a decepcionar a mi familia me paralizó. No tuve el valor de enfrentarme a ella, ni a mí mismo». Alma observaba a Raúl, sus ojos reflejando un cansancio emocional profundo. Había esperado durante años una explicación, una razón que justificara lo injustificable. Ahora que la tenía, no sabía si la hacía sentir mejor o peor. «Raúl, nosotros fuimos los que pagamos por tu miedo», dijo Alma con una voz suave pero firme. «Mientras tú huías de tus fantasmas, nosotros tuvimos que enfrentarnos a la realidad solos». Raúl asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. «Lo sé, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso, pero estoy aquí ahora, dispuesto a enfrentar las consecuencias y a ser alguien mejor, si me lo permiten». Un largo silencio se apoderó de la sala. Santiago cruzó los brazos y miró a su madre. Sabía cuánto le había costado salir adelante sola, cómo cada sacrificio había sido una piedra en el camino que ella había convertido en cimientos. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó Santiago, dándole a ella el poder de decidir. Alma respiró hondo, su mirada fija en Raúl. Había amado a ese hombre con todo su corazón, y él la había abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero también veía ahora a un hombre roto, un hombre que, aunque tarde, estaba intentando recomponer lo que quedaba. «No puedo olvidarme del pasado, Raúl», dijo Alma finalmente. «No puedo simplemente borrar todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, pero puedo intentar perdonar. No por ti, ni siquiera por mí, sino por Santiago». Raúl asintió, su corazón latiendo con fuerza. «No te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser alguien digno de su respeto». Alma suspiró y tomó las manos de Santiago entre las suyas. «Por ahora, eso es suficiente», dijo ella. Raúl asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era un pequeño paso, pero uno que nunca pensó que tendría la oportunidad de dar. Sin embargo, algo dentro de él aún le pesaba, una confesión que no podía seguir reteniendo. «Hay algo más que debo decirles», dijo Raúl, su voz temblorosa. «Algo que he estado ocultando». Alma y Santiago intercambiaron una mirada preocupada. «¿De qué se trata?», preguntó Alma, su voz apenas un susurro. Raúl tomó aire, como si necesitara reunir todo el valor posible. «Hace unos meses me diagnosticaron una enfermedad cardíaca. Es grave, y los médicos dicen que el tiempo no está de mi lado». Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Santiago se quedó paralizado, las palabras golpeándolo como una ola fría. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Santiago con la voz quebrada. «Que no sé cuánto tiempo me queda», confesó Raúl, sus ojos llenos de dolor. «Tal vez por eso finalmente reuní el valor para buscarlos. No quería que mi vida terminara sin haber intentado enmendar mis errores». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Santiago.
y Alma sintió una punzada en el corazón. La vida, siempre impredecible, parecía empeñada en darle una cruel lección de perdón y pérdida al mismo tiempo. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Santiago, la voz ahogada por el llanto. «Porque no quería que sintieran lástima por mí. Quería que mi arrepentimiento fuera real, no una reacción a mi situación», respondió Raúl, con lágrimas surcando su rostro. «Quería demostrar que estaba aquí por ustedes, no por mí». Alma lo miró con lágrimas en los ojos, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la compasión por el hombre que tenía enfrente. «No sé si podamos sanar todo el daño, Raúl», dijo con voz quebrada, «pero no vamos a dejarte solo en esto». Santiago se acercó a su padre, aún temblando, y lo abrazó por primera vez, un abrazo torpe, lleno de lágrimas y palabras no dichas. Raúl lo rodeó con sus brazos, sintiendo cómo una parte de su alma rota comenzaba a sanar. Por fin, en medio del dolor, había esperanza. La tarde se había teñido de una calma inusual después de la tormenta emocional que había sacudido el pequeño apartamento. Santiago, Alma y Raúl permanecían sentados en silencio, cada uno procesando las palabras pronunciadas y los sentimientos revueltos. Las confesiones de Raúl aún pesaban en el aire, pero había una determinación tácita entre ellos: reconstruir lo que quedaba de su historia, aunque fuera frágil y doloroso. Raúl miró a su hijo, que aún tenía los ojos enrojecidos, y sintió una mezcla de culpa y gratitud. Haber recibido ese abrazo, aunque breve y torpe, había sido un bálsamo inesperado. Era como si por fin hubiera encontrado una grieta en el muro que él mismo había construido durante años. «Gracias por escucharme, Santiago», dijo Raúl con voz baja pero firme. «No sabes cuánto significa para mí tener esta oportunidad». Santiago asintió, evitando la mirada de su padre mientras jugueteaba con el borde de su camiseta. «Aún me cuesta procesar todo esto», respondió, «pero no quiero perder el tiempo que nos queda». Alma observó a su hijo y luego a Raúl. Había un cambio en el ambiente, una ligera apertura donde antes solo había rencor y distancia. Decidió aferrarse a esa chispa de esperanza. «¿Qué te parece si salimos a caminar un poco?», propuso Alma. «El aire fresco nos vendrá bien a todos». Raúl asintió con una sonrisa agradecida. «Me encantaría». El parque cercano al apartamento de Alma se extendía como un pequeño oasis entre las calles ruidosas. Las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras avanzaban por el sendero. La brisa movía las ramas de los árboles y el sol filtraba sus rayos, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Santiago caminaba en medio de sus padres, sus manos metidas en los bolsillos y su mente trabajando a toda velocidad. No recordaba un momento en su vida donde su familia estuviera completa. Esta imagen, caminar junto a su madre y su padre, era algo nuevo y extraño, pero no desagradable. «¿Recuerdas cómo te gustaba venir a los parques?», dijo Alma suavemente, mirando a Santiago con una sonrisa. «Siempre recogías piedritas y hojas para llevártelas a casa». Santiago rió entre dientes. «Sí, y tú siempre me decías que no llenara mis bolsillos de tierra». Raúl escuchaba la conversación con una sonrisa nostálgica. Cada pequeño detalle de la infancia de su hijo era un regalo que había perdido, pero ahora se aferraba a cada fragmento como si fuera un tesoro. «Lamento no haber estado ahí para ver eso», dijo Raúl, su voz apenas un susurro. Santiago lo miró de reojo, y después de una pausa, asintió. «Estás aquí ahora. Supongo que eso es lo que importa». La sinceridad en esas palabras hizo que el corazón de Raúl latiera con fuerza. No podía retroceder en el tiempo, pero tal vez aún podía ser parte de la vida de su hijo. Caminaron hasta una banca bajo un árbol frondoso. Se sentaron juntos, disfrutando del silencio y del suave susurro de las hojas. Santiago observaba a los niños que jugaban en el parque, sus risas llenando el aire. «¿Te gusta vivir aquí, hijo?», preguntó Raúl genuinamente interesado. Santiago asintió. «Sí, aunque a veces pienso en lo que hay más allá. Quiero estudiar, viajar, conocer el mundo». Raúl sonrió con orgullo. «Tienes derecho a soñar en grande. Eres inteligente y valiente. Puedes lograr lo que te propongas». Santiago lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir palabras de aliento de una figura paterna. La calidez en el pecho que sintió fue inesperada, pero agradable. «Gracias», dijo con una voz apenas audible. Alma observó el intercambio entre padre e hijo, sintiendo una punzada de esperanza.
Tal vez, después de todo, el tiempo podía sanar algunas heridas. No borrarlas, pero sí permitir que algo nuevo creciera en su lugar. ¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche, Raúl?, preguntó Alma de repente. Raúl levantó la vista, sorprendido y agradecido por el gesto. Me encantaría, Alma. Gracias por darme esa oportunidad. No es una oportunidad para ti, respondió ella, con una pequeña sonrisa. Es una oportunidad para todos nosotros. Raúl asintió, entendiendo la profundidad de esas palabras. Estaban dando un paso, pequeño, pero significativo, hacia algo nuevo. La noche cayó suavemente sobre la ciudad. De regreso en el apartamento, la cena fue sencilla pero reconfortante. Entre bocados, surgían pequeñas anécdotas, recuerdos de la infancia de Santiago y tímidas risas. No había una normalidad completa, pero sí una voluntad de intentarlo, de reconstruir los puentes rotos. Cuando la noche avanzó y Raúl se levantó para irse, Santiago lo acompañó hasta la puerta. Raúl lo miró con ternura y una mezcla de orgullo y tristeza. Gracias por darme este día, dijo Raúl. Significa más de lo que puedo expresar. Santiago asintió, su mirada más suave que nunca. Nos vemos pronto, papá. La palabra papá flotó en el aire como una promesa silenciosa. Raúl sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. Asintió con lágrimas en los ojos y salió del apartamento, el peso en su pecho un poco más ligero. Alma se acercó a Santiago y le rodeó los hombros con un brazo. ¿Cómo te sientes, hijo?, preguntó suavemente. Santiago respiró hondo y sonrió débilmente, como si estuviéramos empezando de nuevo. No sé si todo saldrá bien, pero quiero intentarlo. Alma lo abrazó con fuerza. Entonces, eso haremos. Lo intentaremos juntos. Mientras la puerta se cerraba, una nueva esperanza se instalaba en sus corazones. La reconciliación no era un camino fácil, pero el simple hecho de recorrerlo ya era una victoria. El viento de la mañana soplaba suavemente por las calles de la ciudad, llevando consigo el aroma de pan recién horneado y el sonido distante del tráfico. Raúl caminaba por una avenida concurrida, con las manos en los bolsillos y la mente sumida en pensamientos. Cada paso que daba le recordaba lo frágil y efímera que era la vida. Cada latido de su corazón le parecía un recordatorio de la urgencia que ahora definía su existencia. Sus encuentros con Santiago y Alma le habían dado una esperanza que no se atrevía a creer posible, pero esa esperanza era también una carga, porque el tiempo no estaba de su lado. Su enfermedad seguía acechándolo como una sombra persistente, recordándole que cada momento contaba. Cada minuto con ellos era un regalo que podría no volver a repetirse. Raúl llegó a una pequeña cafetería y entró. El tintineo de la campanilla sobre la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café negro. Observó el vapor que ascendía de la taza y sintió el calor entre sus manos. Era un pequeño consuelo en un mar de incertidumbre. Sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar el contacto de Santiago. Lo miró por unos segundos, dudando si debía escribirle o no. Finalmente, decidió enviar un mensaje sencillo. ¿Te gustaría ir al cine hoy? Mi treat. Raúl apretó el botón de enviar y dejó el teléfono sobre la mesa. Su corazón latiendo más rápido de lo normal. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para él significaba dar otro paso hacia una vida que apenas estaba empezando a conocer. La respuesta llegó unos minutos después. Sí, suena bien. ¿A qué hora? Raúl sonrió, un alivio profundo expandiéndose en su pecho. Te recojo a las 6. Nos vemos pronto. Esa tarde, Raúl llegó puntual al edificio de Alma y Santiago. Al tocar el timbre, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La puerta se abrió y Santiago apareció con una mochila al hombro y una sonrisa tímida en el rostro. «Hola», dijo Santiago, bajando los escalones rápidamente. «¿Listo para una película aburrida?» Raúl rió suavemente. «Si es contigo, cualquier película vale la pena». Santiago rodó los ojos, pero una sonrisa asomó en sus labios. «Vamos». Antes de que me arrepienta, ambos subieron al coche de Raúl, y mientras el motor arrancaba, el silencio entre ellos era cómodo. El tráfico de la ciudad avanzaba lento, pero ninguno parecía notarlo. Por primera vez en años, Raúl sentía que no tenía prisa por llegar a ningún lado. El simple hecho de estar junto a su hijo era suficiente. «¿Qué película quieres ver?»,
preguntó Raúl, rompiendo el silencio. Algo de acción estaría bien, respondió Santiago. No quiero dramas familiares, ya tengo suficiente de eso. Raúl soltó una carcajada sincera y Santiago lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a escuchar reír a su padre, y el sonido le resultó extrañamente agradable. Acción entonces, dijo Raúl asintiendo. Nada de lágrimas hoy. El cine estaba lleno de familias, parejas y grupos de amigos. Raúl y Santiago compraron palomitas y refrescos y se acomodaron en sus asientos. La sala se oscureció y las luces de la pantalla iluminaron sus rostros. Durante 2 horas, se perdieron en explosiones, persecuciones y diálogos ingeniosos. Por un momento, el peso del pasado y del futuro desapareció, dejando solo el presente. Cuando salieron del cine, la noche ya había caído. La brisa fresca los envolvió mientras caminaban hacia el coche. Estuvo genial, dijo Santiago, aún con una sonrisa. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, respondió Raúl. Me hacía falta una noche como esta. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que Santiago habló, su voz más seria. ¿Cómo te sientes, papá? Raúl se sorprendió al escuchar la palabra papá de nuevo, pero su corazón se llenó de calidez. Algunas veces bien, otras no tanto, admitió. Pero estos momentos contigo me hacen sentir más fuerte. Santiago asintió, procesando las palabras. No sabía cuánto tiempo tendrían juntos, pero sentía que cada minuto era valioso. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos, dijo Santiago con firmeza. No quiero arrepentirme después. Raúl lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo tampoco, hijo. Haré lo posible por estar aquí hasta el final. Santiago respiró hondo y asintió. Entonces, vamos a casa. Llegaron al edificio de Alma y subieron juntos las escaleras. Al abrir la puerta, Alma estaba sentada en la sala, hojeando una revista. Al verlos, una sonrisa genuina iluminó su rostro. ¿Cómo les fue?, preguntó cerrando la revista. Bien, mamá. No fue tan malo como pensé, respondió Santiago con una sonrisa traviesa. Raúl sonrió y miró a Alma. Gracias por permitirme estos momentos con él. Ella asintió, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y resignación. Solo quiero que Santiago sea feliz. Yo también, dijo Raúl suavemente. El peso del tiempo era innegable, pero por primera vez, Raúl sentía que estaba construyendo algo real, aunque el reloj seguía corriendo, cada segundo que pasaba con Alma, y Santiago era un paso más hacia la redención. Los días pasaron con una rapidez que parecía injusta. Raúl, Alma y Santiago intentaban aprovechar cada momento juntos, tejiendo con cuidado una relación que aún tenía sus hilos débiles, pero que resistía el peso del pasado. Las caminatas en el parque, las cenas improvisadas y las largas conversaciones por las noches se habían convertido en una rutina nueva y preciosa, pero cada paso hacia adelante era una batalla silenciosa contra el tiempo. Raúl lo sabía. Cada latido de su corazón era un recordatorio de su fragilidad. Las citas con el médico se habían vuelto más frecuentes y las noticias menos alentadoras. Aún así, se aferraba a esos momentos con una tenacidad que solo otorgan el arrepentimiento y el amor. Una tarde de domingo, el apartamento de Alma estaba lleno del olor a pan horneado y café recién hecho. Raúl, sentado a la mesa, veía cómo Santiago y Alma preparaban la merienda. La luz del atardecer se colaba por la ventana, dándole a la escena una calidez de hogar. «Cuidado, mamá», dijo Santiago riendo. «Vas a quemar las galletas. Tú concéntrate en no tirar el azúcar», respondió Alma, su sonrisa iluminando su rostro. Raúl los miraba con el corazón lleno y los ojos húmedos. Era una escena simple, cotidiana, pero para él era un regalo, un momento que atesoraría por siempre. Su visión se volvió borrosa por un instante, y una punzada de dolor le recorrió el pecho. Se llevó una mano al corazón, tratando de disimular el malestar. Alma lo notó al instante. «¿Estás bien, Raúl?», preguntó con preocupación. Él asintió, forzando una sonrisa. «Sí, solo estoy un poco cansado. Estoy bien». Santiago los miró a ambos, su expresión seria. Sabía que su padre no estaba bien. Lo había visto más débil en los últimos días, aunque él intentara ocultarlo. «Papá, ¿por qué no descansas un poco en el sillón?»,
sugirió Santiago. Buena idea, dijo Raúl, levantándose con cuidado. No quiero ser un estorbo en la cocina. Nunca eres un estorbo, dijo Alma suavemente. Raúl le sonrió con gratitud y se sentó en el sillón. Cerró los ojos un momento y dejó que el murmullo de sus voces lo envolviera. Era el sonido de una familia, su familia. El tiempo que había perdido nunca volvería, pero estos momentos le ofrecían una redención que jamás creyó posible. Más tarde esa noche, después de la cena, Raúl y Santiago salieron a dar un paseo. La noche era fresca y el cielo estaba despejado, con las estrellas brillando tímidamente sobre la ciudad. Caminaron en silencio durante un rato hasta que Santiago habló. «Papá». Su voz era baja pero firme. «¿Tienes miedo?» Raúl lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y amor. «Sí, Santiago. Tengo miedo. No por mí, sino por ustedes. No quiero dejarlos. No ahora que finalmente estamos juntos». Santiago respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de su padre. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de que te vayas y de que todo esto desaparezca. Pero también sé que estos últimos meses han significado mucho para mí. No importa cuánto tiempo te quede. Lo importante es que decidiste estar aquí». Raúl sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su hijo eran un bálsamo y una daga al mismo tiempo. «Gracias, hijo. Gracias por darme una oportunidad que no merecía». Santiago lo miró con lágrimas en los ojos. «Te quiero, papá». Raúl cerró los ojos y dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. «Yo también te quiero, Santiago, más de lo que puedo expresar». Se abrazaron bajo el cielo estrellado. Un abrazo lleno de amor, perdón y aceptación. Un abrazo que trascendía el tiempo y las heridas del pasado. Días después, Raúl se encontraba en su cama del hospital. Las máquinas emitían pitidos suaves y el aire olía a desinfectante. La enfermedad había avanzado más rápido de lo esperado. Alma y Santiago estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. «No estás solo», susurró Alma, con lágrimas en los ojos. Raúl sonrió débilmente. «Gracias por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas otra vez». Santiago apretó su mano con fuerza. «No te voy a olvidar nunca, papá». Raúl respiró hondo, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba. El dolor se desvanecía poco a poco, reemplazado por una paz profunda. Cerró los ojos por última vez, con una sonrisa en los labios. Había encontrado el perdón, había encontrado el amor, y por fin había encontrado la paz. Días después, en el parque donde Raúl y Santiago solían caminar, Alma y su hijo dejaron volar un globo blanco hacia el cielo. El viento lo llevó suavemente hacia arriba, hasta perderse entre las nubes. «Él está en paz ahora», dijo Alma, tomando la mano de Santiago. «Sí», respondió Santiago mirando el cielo, «y nosotros también lo estaremos». El globo desapareció de su vista, pero no de sus corazones. Raúl se había ido, pero el amor y la reconciliación que habían compartido vivirían para siempre.